Mi nombre es Margarita y, si quieren escuchar más historias de ancianos, suscríbanse al canal Secretos de Familia y déjenme saber desde dónde me escuchan. Hay palabras que se te clavan en el alma como astillas de vidrio, de esas que no puedes sacar sin que sangre la herida, y que se quedan ahí, doliendo cada vez que respiras. ¿Y qué vas a hacer al respecto, vieja? Eso fue lo que me soltó mi yerno aquella tarde, con una sonrisa torcida y los brazos cruzados, mirándome desde arriba como si yo fuera una cucaracha que podía aplastar con la suela de su zapato italiano. Me lo dijo en mi propia cara, en la sala de su departamento de lujo, después de que lo confronté, temblando de pura rabia y miedo, por los moretones que le había visto a mi hija en los brazos. No le contesté con palabras, porque en ese momento supe que hablar con él era gastar saliva. Saqué mi celular, le tomé una foto y se la envié a un número que tenía guardado para emergencias que nunca pensé usar. 30 minutos después, su vida de reyesuelo intocable cambió para siempre. Y la mía también. Me llamo Mary O'Connell, tengo 56 años y durante casi 3 décadas, trabajé como secretaria en la oficina del fiscal de distrito de Boston, Massachusetts. Nunca fui nadie importante, nunca salí en los periódicos ni recibí medallas al mérito. Pero conocía a mucha gente. Aprendí muchas mañas entre archivos polvorientos y café quemado, y sobre todo, guardé muchos contactos. Contactos que juré no usar jamás, hasta esa tarde de noviembre cuando mi hija Clare llegó a mi casa con lágrimas secas en las mejillas y mangas largas en medio de un calorón que no era normal para la época. Cuando le pedí que me enseñara los brazos y vi esas marcas moradas y amarillentas, supe que el mundo se me había partido en dos. Hay momentos en la vida de una madre en los que todo lo que eras, todo lo que creías ser, desaparece, y solo queda una verdad absoluta: proteger a tu chamaca sin importar el costo, ni las leyes, ni las consecuencias. Esta es la historia de cómo lo hice y de cómo aprendí que la justicia, a veces, no viene de los tribunales, sino de una madre encabronada que ya no tiene nada que perder. Antes de contarte cómo se rompió todo, necesito que sepas cómo eran las cosas cuando aún estaban enteras. Necesito que veas a mi hija Clare como yo la veía, con sus ojos color miel, su risa que llenaba toda la casa y esa costumbre infantil de bailar descalza en la cocina mientras yo preparaba el desayuno. Clare nació un martes de abril bajo una lluvia suave que olía a tierra mojada. Desde ese día, mi vida tuvo un centro, un propósito, una razón para levantarme cada mañana, aunque tuviera que tomar 2 camiones para llegar a la chamba, aunque mis zapatos ya tuvieran agujeros en las suelas. Yo era secretaria, como te dije, pero no una cualquiera. Durante 28 años vi pasar expedientes por mis manos. Fiscales, abogados tiburones, detectives, vi casos de los que no puedo hablar. Aprendí que en este país, a veces la justicia no entra por la puerta principal, entra por la ventana, o por una llamada de medianoche, o por alguien que conoce a alguien. Pero en aquel entonces, nada de eso me importaba. Solo quería llegar a casa, quitarme los zapatos y ver a Clare hacer su tarea en la mesa del comedor. Era una buena estudiante, responsable, y soñaba con estudiar diseño gráfico. Quería diseñar portadas de libros, decía. Y lo logró. Se graduó con honores, consiguió trabajo en una agencia pequeña pero respetable. Los domingos íbamos juntas al mercado. Comprábamos elote, tomates y pimientos. Le enseñé a hacer estofado de res como lo hacía mi abuela, con tuétano y garbanzos. Ella solía decir: nadie cocina como tú, mamá. Esos eran mis días felices, los días en que todavía creía que el amor era suficiente para proteger a alguien. Él llegó un sábado de marzo, como llega la mala hierba, disfrazada de flor. Se llamaba Robert Spencer, ingeniero civil, 32 años, pelo relamido hacia atrás con gel, sonrisa de anuncio de pasta dental, camisa planchada al almidón. Clare me lo presentó en una cafetería. Dijo que llevaban saliendo 4 meses, que él era diferente, que la trataba como a una reina. Lo observé con cuidado, como hacemos todas las madres. Buscas señales, buscas grietas. Pero no vi nada. Robert era educado. Pagó la cuenta sin presumir. Le abrió la puerta a Clare. Habló de su familia con respeto. Todo sonaba bien. Todo sonaba seguro. Clare estaba radiante. La vi reír de una manera que no había visto en años. Y pensé, tal vez él es el indicado. ¿Cómo iba a saber yo que estaba presenciando el comienzo de una pesadilla? Se casaron un año después, una boda sencilla en un jardín. Clare llevaba un vestido de encaje blanco. Le presté los aretes de perlas que habían pertenecido a mi madre. Lloró cuando se los puso. Mamá, soy tan feliz, me susurró. Y le creí. Robert estuvo atento durante la fiesta. Bailó conmigo.
Me llamó suegra con cariño. Su familia era grande, ruidosa y alegre. Me sentí bienvenida, parte de algo. Los primeros meses fueron buenos, o eso parecía. Clare y Robert alquilaron un apartamento en Chelsea. Yo los visitaba los domingos, les llevaba tacos de falda de res, roles de canela y chocolate caliente. Comíamos juntos. Robert me contaba sobre sus proyectos. Clare me mostraba sus nuevos diseños. Todo parecía normal. Pero hay cosas que una madre empieza a notar, aunque no quiera. Pequeñas cosas, como la forma en que Robert interrumpía a Clare cuando ella hablaba. Cómo cambiaba el canal de la tele sin preguntarle. Cómo comentaba sobre su ropa. ¿Vas a salir así? Ese vestido te queda muy apretado. ¿No crees que deberías cubrirte más? Al principio pensé que solo era él siendo protector, celos sanos. Pero entonces Clare empezó a cambiar. Dejó de usar vestidos. Empezó a usar blusas de manga larga incluso en el calor de mayo. Dejó de ponerse lápiz labial. Dejó de reír. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, ella desviaba la mirada y decía: sí, mamá. Todo es perfecto. Es solo que el trabajo es estresante. Pero yo la conocía y sabía que algo andaba mal. Un domingo llegó a mi casa usando lentes oscuros. Me entró una basurita en el ojo, dijo sin mirarme. No le creí, pero no presioné. Hice café. Nos sentamos a la mesa de la cocina. Clare, le dije, tomándole la mano. Mírame. Apretó los labios, se quitó los lentes y vi el moretón. Un moretón amarillento alrededor de su ojo izquierdo. Me caí, dijo rápidamente, en el baño. Mentira. Lo sabía, pero ella no estaba lista para hablar. Las fracturas nunca ocurren de golpe. Llegan despacio. Pasaron 3 semanas sin que la viera. La llamaba y me contestaba rápido. Estoy ocupada, mamá. Fue un martes de diciembre cuando fui a buscarla. Toqué el timbre hasta que abrió. Clare estaba irreconocible, con el cabello sucio, una sudadera gigante y los ojos hinchados. Entré y el apartamento estaba oscuro, las cortinas cerradas. Las paredes, que antes tenían sus diseños, ahora estaban blancas y vacías. A Robert le parece que se ve mejor así, minimalista, dijo ella con la voz apagada. Minimalista. Esa palabra me sonó hueca. Me acerqué y vi un rasguño en su cuello. Le exigí que me mostrara los brazos. Ella se negó, pero insistí con la autoridad de madre. Cuando se subió las mangas, sentí que el piso se abría. Moretones recientes, viejos, marcas de dedos. ¿Quién te hizo esto? Se derrumbó. Llorando, me dijo que Robert estaba estresado, que tenía problemas en la constructora, que la amaba pero perdía el control. Me dijo todas las excusas que dicen las mujeres atrapadas en el infierno. Intenté llevármela ese día, pero llegó él. Robert entró con su maletín y esa mirada que me heló la sangre. Control, frialdad, advertencia. Cenamos en un ambiente tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Él controlaba cada palabra de ella, cada gesto. Cuando me fui, supe que mi hija estaba en peligro real. No dormí esa noche. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les diría? ¿Que mi yerno mira feo? Decidí ser estratégica. Si hacía mucho ruido, él me cortaría el acceso. Así que me tragué mi rabia y empecé a actuar como si todo estuviera bien. Pero por dentro, estaba planeando. Empecé a recordar. Recordé todos esos años en la oficina. Busqué a Javier Méndez, un detective veterano, un buen cuate al que yo había ayudado años atrás. Le pedí que investigara a Robert. Días después, Javier me dio la noticia. Robert no tenía antecedentes penales en Boston. Pero en Nueva York, una mujer llamada Danielle Osborne había presentado una denuncia por violencia doméstica 4 años atrás. La retiró 2 semanas después. El patrón clásico. Mi hija era la nueva víctima de un depredador experimentado. Las semanas pasaron y la situación empeoró. Clare estaba cada vez más delgada, más apagada. Robert le puso un rastreador en el celular. Controlaba sus gastos al centavo. La aisló de sus amigos. Hasta que un miércoles de marzo, mi mundo finalmente se rompió. Fui a su casa sin avisar. Escuché gritos desde el pasillo, golpes secos. Golpeé la puerta con desesperación hasta que Clare abrió. Estaba destrozada. El ojo cerrado por la hinchazón, el labio partido, sangre fresca. Mamá, ayúdame, susurró. Entré, la abracé, busqué hielo. Estaba curándole las heridas cuando llegó él. Robert entró, vio la escena,
Vio la maleta que estábamos intentando preparar y sonrió. Esa sonrisa maldita que nunca olvidaré. Me dijo que me largara. Que Clare era su esposa y que no se iría a ningún lado. Me enfrenté a él. Le dije que sabía lo de Daniele. Su cara cambió, se transformó en pura furia. Se me acercó, amenazante, invadiendo mi espacio personal. ¿Y qué vas a hacer al respecto, vieja? ¿Llamar a la policía? Ella va a decir que es mentira, como siempre. ¿Sabes cómo funciona esto? Fue ahí cuando saqué el celular. ¿Qué haces?, preguntó confundido. Le tomé la foto. Se rió de mí. ¿Una foto? ¿En serio? Para el Facebook. No sabía que yo ya no era solo una suegra preocupada, era una madre armada con 28 años de favores debidos. Le envié la foto y la dirección a un contacto muy especial, un fiscal de alto perfil cuya carrera salvé una vez al ocultar un error grave en un expediente que le hubiera costado el puesto. Él me debía una, y grande. En 30 minutos entenderás, le dije a Robert. Él se sirvió un whisky, se sentó en el sofá y siguió burlándose, echándome el humo del cigarro, pero yo miraba el reloj. A los 30 minutos exactos, la policía derribó la puerta. Policía. Robert se quedó helado, se le cayó el vaso. No eran patrulleros cualquiera, eran detectives de la unidad especial enviados directamente por la oficina del fiscal. Se llevaron a Robert esposado, gritando que era un error, que yo le había tendido una trampa. Clare lloraba en mis brazos, temblando, pero por primera vez en meses, era un llanto de alivio. Se acabó, mi amor, le dije. Se acabó, lo que siguió fue un infierno de otro tipo. Robert salió bajo fianza a los pocos días gracias a los abogados caros de su familia. Nos acosaron. Su padre me amenazaba con demandas por difamación, su madre me mandaba cartas diciendo que yo era una destructora de hogares y una amargada. Clare dudaba, el miedo la paralizaba. ¿Y si tienen razón, mamá? ¿Y si yo tuve la culpa? No, mi amor. Él te golpeaba. Eso no es amor, es control. Tuvimos que ser de acero. Buscamos a Daniele, la exnovia de Nueva York. Ella, valiente, accedió a testificar para evitar que otra mujer pasara por lo mismo. Juntas, las tres, formamos un frente. Mientras tanto, Robert se autodestruía. Perdió el trabajo en la constructora, empezó a beber más, se metía en peleas en los bares de mala muerte. Una noche, golpeó a un hombre con una botella y el juez le revocó la fianza. Se quedó en la cárcel hasta el juicio fue brutal, pero ganamos. Clare testificó con una fuerza impresionante, contando cada detalle, cada golpe, cada humillación. Las pruebas eran abrumadoras. El juez lo sentenció a 8 años de prisión. Robert se derrumbó en la corte, ya no era el ingeniero arrogante, era solo un hombre roto por su propia violencia. La justicia funcionó porque la forzamos a funcionar. Clare empezó a sanar. Poco a poco. Volvió a diseñar. Se mudó a un lugar lleno de luz. Conoció a un hombre bueno, Daniel, que trabaja en una librería y la trata con el respeto y la dulzura que se merece. Hoy es domingo. Estoy en la cocina preparando mi famoso pastel de carne. Clare está en el jardín, sentada bajo el nogal que plantó mi madre. Tiene su laptop en las piernas, está diseñando una nueva portada de libro. Daniel está con ella, sirviéndole limonada. Y lo mejor de todo, Clare está embarazada de 3 meses. Va a ser niña. Cuando me dijo el nombre que le quiere poner, casi lloro. No quiere ponerle Mary, quiere un nombre que signifique libre. Y me parece perfecto. Hace un rato, Clare entró a la cocina. ¿Qué le vas a decir a mi hija de su abuela?, me preguntó. Le diré que su abuela no era perfecta, que tuvo miedo, pero que cuando tuvo que elegir entre callarse o protegerte, eligió protegerte, siempre. Nos abrazamos fuerte. Antes de dormir, abrí el cajón de mi buró. Saqué la foto que le tomé a Robert aquella tarde, esa donde salía sonriendo con arrogancia, creyéndose intocable. La miré por última vez. Ya no me causaba miedo, ni coraje. Solo lástima. La rompí en pedacitos y la tiré a la basura. Ya no necesito recordatorios del pasado. Tengo a mi hija sana, tengo una nieta en camino y tengo la certeza de que hice lo correcto. A veces me preguntan cómo tuve el valor de enfrentarme a él, de usar mis contactos, de arriesgarme. Y la respuesta es simple, no tuve opción. Cuando amas a alguien, el miedo se hace chiquito comparado con ese amor. Si estás escuchando mi historia y vives algo similar, no te quedes callada. No estás loca. No es tu culpa. Y sí, se puede salir. Busca ayuda.
Documenta todo. Porque al final del día, la vida cobra sus deudas. Siempre. Nosotras ganamos la luz. Ganamos la vida. Esa es la verdadera venganza. Que Dios las bendiga a todas. Y recuerden, la justicia de los hombres puede tardar, pero la de la vida siempre llega.